¿Cuál es el punto de partida ahora? Digamos, el futuro más inmediato. Pues ahora lo que tenemos son caídas en bolsa sustanciales. Tenemos valoraciones muy atractivas. Como les decía, hay negocios que cotizan a valoraciones no vistas en muchos años. Buen punto de partida. Luego tenemos a los gobiernos, que anuncian planes de estímulo fiscal. ¿Esto qué es? Pues bueno, pues anuncian, ya saben, renta mínima, lo que quieren es soportar la economía, anuncian pues a los pequeños negocios, van a ofrecerles financiación, ofrecen todo este tipo de, bueno, proponen todo este tipo de estímulos desde el punto de vista fiscal. Y esto es a nivel global. Luego tenemos a los bancos centrales que darán soporte al sistema. Estamos viendo cómo aumentan sus planes de recompra de activos, cómo permiten pues, poner como colateral activos que antes no permitían. Todo esto pues, para aumentar esa liquidez en el sistema. Y luego tenemos buenas noticias en China. Por ejemplo, en China una noticia que salió ayer es que el turismo está repuntando con una fuerza, pero mucho mayor a la que estaba en el año anterior. Eso también, bueno, pues también porque no pueden ir al extranjero y el turismo lo deciden hacer de interior, frente a antes todo el turismo que hacían fuera. Es decir, no es que quieran viajar más, sino que ahora viajan dentro de China. En cualquier caso, viajan. Estamos viendo buenas noticias, estamos viendo cómo van, pues eso, levantando confinamiento, las medidas siguen ahí. Obviamente esto no va a ser una recuperación inmediata, pero bueno, estamos viendo pasos en buena dirección. Entonces, pensando ya en un medio plazo, ¿qué es lo que veremos tras el coronavirus? Bueno, pues nosotros esperamos mayor inflación radicada por una mayor velocidad del dinero. Ustedes piensen, velocidad de dinero es cuántas veces el dinero cambia de mano. Obviamente, si nosotros solamente vamos a consumo básico, pues no cambia tantas veces de manos el dinero. Eso que hace pues, que la inflación esté muy comedida. Recuerden, inflación es masa monetaria, que es lo que están aumentando, por velocidad de dinero. Ahora mismo están trabajando en aumentar la masa monetaria y la velocidad de dinero ha colapsado. En el momento que esto repunte, lo que veremos es una masa monetaria muy incrementada por la acción de los bancos centrales y una mayor velocidad de dinero porque volveremos a consumir no solo lo esencial, sino también pues, consumo discrecional. Eso que hará, pues, o que esperamos nosotros, pues una mayor inflación a futuro. Luego también lo que veremos es un ciclo de reposición de inventarios. Cómo se han roto las cadenas de estocaje a nivel global, bueno, pues por no haber sido capaces de reponer inventarios, porque cierta pieza supuso un cuello de botella que no permitió a X empresas seguir con su proceso productivo, porque no tuvo los empleados y por lo tanto veremos cómo se vuelve a reponer inventarios, cómo volveremos a ver incremento en costes de proveedores, cómo volverá a retomar la actividad. Pero no solo la actividad a nivel OPEX, como podríamos ver aquí, la operativa, sino a nivel CAPEX, lo que son los programas de inversión. Punto 3, la reactivación de los programas de inversión. ¿Esto qué es? Pues piensen en todos estos programas de inversión que se venían anunciando en los últimos años a nivel micro, es decir, empresa a empresa, y cómo esas empresas lo que hacían era pues, abrir tiendas, abrir nuevas fábricas, contratar trabajadores, bueno, pues todo lo que es para vender más al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que en un entorno como el actual, en el que las ventas colapsan, la prioridad de las empresas es hacer liquidez. Hacer liquidez significa preservar la máxima caja que puedan. Por lo tanto, los planes de CAPEX que se suelen hacer a muchos años vista, pues sufren recortes. Todos los recortes que puedan hacer, hay CAPEX que no se puede parar, pero el CAPEX aquel que sí se puede parar, por ejemplo, el de crecimiento frente al de mantenimiento, pues es un CAPEX en el que van a recortar. Y ese CAPEX, pues una vez la venta vuelva a crecer, pues tendrán esa liquidez, tendrán ese dinero, tendrán esa capacidad de reinvertir en esos planes de CAPEX y por lo tanto veremos esa reactivación. En cuarto lugar, lo que veremos es el retorno del consumo discrecional. Como les decía, ahora estamos a consumo básico, lo esencial. Sin embargo, el discrecional, pues esa venta de coches que no se hacía, esa venta pues de material deportivo que no se está haciendo, bueno, pues tendrá que volver a retomar. Piensen en marcas como BMW, que ahora ven sus ventas colapsar, pues eso obviamente volverá. Aquí no sabemos cuál va a ser la velocidad con la que vuelvan, pero sabemos que va a volver. Y desde luego lo que sabemos es que las valoraciones descuentan que no van a volver. Y luego, como quinto punto, lo que tenemos es una mayor presión fiscal y regulatoria. Y esto es quinto, pero es igual de importante que el resto. Mayor presión fiscal, porque piensen, todos esos planes de estímulo fiscal que hacen los gobiernos tendrán que ser sufragados de alguna manera. En parte con deuda, eso está claro, pero la deuda no deja de ser contra un ingreso futuro que se espera tener. Entonces, ¿qué va a ser eso? Bueno, pues no va a ser aumento de impuestos al ciudadano, que es el que peor lo está pasando, pero sí podría ser aumento de impuestos a la gran empresa y en concreto a aquellas empresas que cobren del Estado. Piensen en pues, la industria energética, por ejemplo,
distribución o transporte eléctrico, distribución o transporte de gas, recogida de basuras, empresas de gestión de aguas, todo este tipo de empresas que cobra del Estado, pues probablemente en contratos futuros que vaya haciendo con el Estado, probablemente el margen sea más bajo o incluso les pongan una tasa adicional. Y ejemplo de esto pasó con REN en el año 2009. REN es como la Enagás más la red eléctrica de Portugal. El Estado en el año 2009, el Estado portugués, lo que le puso es un impuesto especial. ¿Eso que hizo? Pues que el dividendo tuviese que recortarlo y también, pues claro, un menor dividendo, pues menos atractivo. Y el precio de la acción cayó, es decir, por dos vías. Lo que estamos viendo es que eso podría pasar aquí. Y la gente que invierte en Agases, Iberdrolas, red eléctricas, por el alto dividendo, podría llevarse un susto, porque son empresas que además han aguantado relativamente bien. Entonces, claro, si le mete un impuesto importante, pues es probable que tenga que recortar ese dividendo y, claro, pues el precio de la acción también caerá. Y luego también veremos regulatorio. Piensen a la hora de hacer negocios, pues cómo va a cambiar y estamos viendo cómo los restaurantes están intentando adaptar, todavía no sabe la fórmula, parece un poco arcaica incluso, pero cómo están poniendo mamparas en los restaurantes, pero no solo esto, piensen en las empresas farmacéuticas, cómo aumentará toda la presión regulatoria, en las empresas alimentarias, también cómo aumentará, por ejemplo, y lo hablaremos luego, imagínense el foco de contagio que puede ser la cantina de un colegio, cómo puede aumentar ahí la presión regulatoria. Bueno, pues con esto dicho, pasemos al posicionamiento. Y aquí lo que vemos es nuestra estrategia de gestión de Narval. En vertical están las tres estrategias que hemos comentado antes, núcleo defensivo, núcleo cíclico y satélites. Y arriba tenemos las 5 tesis de inversión que conforman nuestra cartera. La primera es el ciclo de demanda. Y estos son compañías que van a vender más en el futuro por un incremento de las unidades. Aquí, por ejemplo, es Compass. Compass es una empresa de catering que ve cómo su servicio colapsa, lo que les decía de las cantinas, que catering en colegios, por ejemplo. Pues aquí la tesis de inversión nos dice que venderá más a futuro por un incremento de la contratación. Como es una compañía que hemos añadido este trimestre, prefiero explicar un poco más en detalle cuando hablemos de cambios en el trimestre y ahí verán perfectamente cómo encaja el ciclo de la demanda aquí. Ciclo de oferta son compañías que venderán más en el futuro por un incremento de los precios medios a los que vende su producto o su servicio. Por ejemplo, Ryanair es una compañía de la que ya hemos hablado. Ryanair, pues sector aerolíneas, todos la conocemos. Es una compañía que, bueno, es un sector que ya venía incluso antes del coronavirus de un entorno competitivo donde había un exceso de oferta y un exceso de oferta que venía a su vez producido por los márgenes tan altos que tuvieron hasta hace unos 2 años, una cosa así. Márgenes altos lo que hace es que todo el mundo quiera invertir, todo el mundo quiera aprovecharse de eso y dice, bueno, pues yo voy a contratar más aviones y más aviones y más aviones. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay mucha capacidad, pues los precios tienden a bajar. Si los precios tienden a bajar, lo que vemos es que hay aerolíneas que no se cubren sus costes. Y veíamos el año pasado, incluso hace dos, incluso como Air Berlin, Monarch, luego Thomas Cook, como había aerolíneas que quebraban. ¿Y qué es lo que pasa cuando una aerolínea quiebra? Bueno, pues que se reduce la capacidad. Se reduce la capacidad, el entorno competitivo mejora, hay menos competencia. Si hay menos competencia, tú puedes poner precios más altos. Entonces es un poco lo que estábamos viendo. Creemos que con el coronavirus se podría incluso acelerar todo esto. ¿Y por qué acelerar? Bueno, porque habrá muchas empresas que no están bien saneadas, que quebrarán. Por ejemplo, estamos viendo los primeros pasos. Norwegian es una compañía cotizada noruega que lo que está haciendo es reducir plantilla. Y al final esto es un negocio de escala donde necesitas eh, mucha actividad. Necesitas llevar los aviones a plena capacidad. Entonces, claro, compañías que estaban apalancadas, caen las ventas a cero, pues veremos que antes o después acabarán quebrando. Recuerden esas quiebras, lo que hará es que el entorno competitivo mejore para los más fuertes. Y el más fuerte es Ryanair, que es mucho más rentable que cualquier otra aerolínea del mundo vendiendo los billetes más baratos, como parte de su modelo de negocio. Bueno, en tercero tenemos reestructuración, que son compañías que se están posicionando tanto a nivel operativo como a nivel eficiencia para vender en mejores condiciones en el futuro. Y aquí es un caso que siempre hablamos, es el de Bayer. Bayer es una compañía que se está posicionando para vender en mejores condiciones en sus dos principales divisiones, que son farma y agricultura. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues en agricultura, por ejemplo, lo que está haciendo es integrar la compra que hizo de Monsanto. Tiene que integrar la compra de Monsanto, eso es, pues, imagínense,
y integrar todo lo que hacen en I+D, ir cogiendo escala, integrar canales de distribución y eso que le permitirá pues, vender en mejores condiciones en el futuro. Y por otro lado, lo que tiene que hacer es deshacerse de aquellos negocios que no son negocios que considere clave, aquellos donde su posición competitiva no es tan fuerte, como puede ser pues, productos marquistas como Copperton, que le vende a Beiersdorf, o como Salud para Animal, que le vende a Elanco. Luego lo que tenemos es ciclo de inversiones. Y ciclo de inversiones son compañías que se están posicionando, que están invirtiendo para vender más y en mejores condiciones en el futuro. Un ejemplo que siempre ponemos es H&M. H&M lo que está haciendo es posicionarse para vender más en el canal online, es decir, más y en mejores condiciones. ¿Y por qué? Porque era un canal que no tenía explotado, a diferencia de otras como puede ser Inditex. Entonces, ¿qué es lo que hace? Invertir en eso y puede ser una inversión igual más obvia, lo que es todo lo que es la web, todo lo que es, pues imagínense el envío en un día, ofrecer ese tipo de servicios, por lo que es el omnicanal, que es integrar la tienda física en online, pero además toda la infraestructura logística. ¿Y eso qué es? Pues todo lo que hace falta a nivel logístico, toda esa infraestructura para dar servicio a la venta online. Piensen en, pues, ya sea en almacenes, en furgones de reparto, todo ese tipo de productos, todo ese tipo, digamos, de inversión. Y luego lo que tenemos por último son compañías o tesis de ingreso recurrente. Estos son compañías que como característica de su modelo de negocio pues ofrecen cierta visibilidad. Y aquí tenemos pues compañías, por ejemplo, que tienen firmados contratos a largo plazo, cuyo producto requiere muchísimo mantenimiento que solo puede ser atendido por esta compañía, o compañías que venden consumibles, que significa que una vez se consume el producto, pues hay que volver a acudir al mismo proveedor, al mismo vendedor. Entonces aquí una de las que siempre hablamos es Knorr-Bremse. Knorr-Bremse es una compañía que hace sistemas de frenados para trenes y para camiones, principalmente para trenes. El sistema de frenado es todo lo que hace que un tren frene, desde la palanca que acciona el conductor hasta las pastillas de freno. Y además está especializado en trenes de pasajeros y en concreto trenes de alta velocidad. Imagínense lo crítico que es que un AVE, por ejemplo, como tenemos aquí, frene en condiciones óptimas. Y es que un AVE, un tren de alta velocidad, necesita 3 kilómetros para frenar. Imagínense lo que sufre el sistema de frenado. Entonces, claro, no es solo vender una pieza ultracrítica, es además garantizar que esa pieza funcionará en condiciones óptimas durante toda la vida del producto. Y un tren, pues solo hay que ver el metro de Madrid, que tiene vagones que tienen 30 años. Un tren aguanta muchísimos años. Entonces, Knorr-Bremse lo que hace es que vende la pieza original a un fabricante de trenes, piensen en un Bombardier, un Siemens, un Alstom, Talgo. Y luego, ¿qué hace? Que firma un contrato de mantenimiento con el dueño del tren, es decir, una Renfe, por ejemplo. Entonces, claro, esos contratos pueden ser contratos de 30, 40 años que pueden suponer varias veces el valor de la pieza original. De hecho, la pieza original se vende casi a pérdidas. Bueno, no a pérdidas, pero con un margen muy pequeñito, porque se la vende a Alstom. Lo que le interesa es que Alstom, Siemens o Bombardier les compre esa pieza. ¿Qué es lo que hace luego? Pues firma un contrato con la Renfe. La Renfe no puede firmarlo con otro porque esa pieza es de Knorr-Bremse. Y es ahí cuando ya tiene ese cliente cautivo, cuando le va a meter un margen muy bueno. No deja de ser una pastilla de freno que en la globalidad de un tren pues es una pieza pequeñita. Eso puede hacer pues, bueno, pues que le pueda meter un margen muy alto y Renfe ni se inmute. Y esos son modelos de negocio pues, que tienen esta característica, esa recurrencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esa recurrencia lo que le va a dar es una base de activos que le genera un ingreso recurrente. Ese ingreso recurrente lo que le permite es invertir, reinvertir, reinvertir, reinvertir continuamente y esa reinversión lo hace para fabricar más en el futuro. Entonces, ¿qué hace? Sobre esa mayor fabricación lo que va haciendo es ganando contratos. Los contratos lo que le permitirán es ir componiendo el capital a tasas muy altas. Y es lo que buscamos con este tipo de negocios, como es el caso de Knorr-Bremse. Bueno, pues a la izquierda está el cuadro tal y como estaba a 31 de diciembre, en el antes. Y a la derecha está el cierre del trimestre. Como ven, hemos incrementado el peso en el núcleo cíclico, ya que hemos visto caídas pronunciadas en compañías de altísima calidad, pero cíclicas, que hacía años y años que no estaban a estos precios. También hemos sobreponderado la exposición a las tesis de ciclo de demanda y ciclo de inversiones. Recuerden, en ambos casos serán empresas que incrementarán sus ventas por vender más unidades en el futuro. Eso sí, en el primer caso es por un incremento de la demanda que les hace vender más unidades y en el segundo es por un incremento de la capacidad productiva que les permite vender más unidades. Esto obviamente no significa que hayamos cambiado unas compañías por otras.
De hecho, no somos de hacer grandes cambios y menos en los núcleos, pero sí hemos modulado los pesos, favoreciendo aquellas que están hoy más baratas. Veamos entonces cuáles son los cambios que hemos hecho. Lo que salen a la derecha son satélites, principalmente. Tenemos Covestro, Thyssen y Carrefour. La excepción es Veolia, que es una compañía francesa que gestiona la distribución de agua o gestión de residuos en una gran ciudad. Por ejemplo, distribución de agua, pues piensen en Madrid, Canal de Isabel II o Ajuar en Barcelona. Y gestión de residuos, pues una española puede ser ACCC, FCC, perdón. Pues Veolia, que era el núcleo defensivo, la vendemos porque creemos que la tesis ha cambiado como consecuencia indirecta del coronavirus. Y decimos indirecta porque se verá afectada, nuestra opinión, por el incremento de la presión fiscal que harán los gobiernos para financiar ese aumento del gasto público. Esto es lo que veíamos antes. Y es que esta vez la presión fiscal no creemos que vaya a recaer directamente sobre los ciudadanos, que son los que peor lo están pasando, sino sobre las empresas y en especial aquellas que cobran del Estado, como por ejemplo las que se dedican a la gestión de residuos o distribución de agua. En las que entran tenemos 4 satélites y 5 que son del núcleo. Que haya más movimiento en satélites es normal. El peso en satélites es mucho más bajo que en otras. Por ejemplo, el peso en ELIS, la ven ahí, es del 0,30%, pero tiene un perfil rentabilidad-riesgo muy favorable, que con un peso bajo puede contribuir mucho a la rentabilidad total del fondo. El problema, o por qué no le damos más peso, porque tiene mucho apalancamiento, tanto financiero como operativo. En el núcleo tenemos alguna más entrada más entradas de lo normal, pero no deja de ser una consecuencia de las caídas. Como les decía, estamos viendo precios no vistos desde hace muchos años en empresas de muy alta calidad. Y es que aquí, en el núcleo, entran empresas como Compass, la que ya les introduje antes, que es de corte defensivo. A pesar de ser de corte defensivo, ha caído porque ve su actividad totalmente paralizada por el virus. Compass es una empresa de catering, tanto en colegios, universidades, oficinas, eventos, convenciones, y por lo tanto ve su actividad mermada. Sin embargo, y tal como dijimos antes, esperamos que la regulación se endurezca para este tipo de empresas. Esto es algo bueno, vean. Imagínense un comedor de un colegio y el foco de infección que podría provocar. Creemos que unos estándares más rígidos solo podrían ser asumidos por los más fuertes del sector, como es Compass. El nombre también jugará un papel esencial, la confianza de contratar a un proveedor serio como es Compass o un proveedor de segunda categoría. Pero es que tampoco, o sea, más allá de que los competidores no estén ni a la altura regulatoria ni a la reputacional, tampoco lo estarán a la altura financiera. Habrá quiebras entre sus competidores que no podrán soportar tanto tiempo sin actividad. Es decir, aunque a corto se vea afectada, creemos que a largo su posición competitiva saldrá reforzada. Eso hará que aumente las ventas por ser capaz de ganar un mayor número de contratos o unidades, como veíamos en el ciclo de demanda. Lo que tenemos que ver es la solvencia de Compass para afrontar un periodo de parón como el actual, e incluso si fuese más prolongado de lo esperado. Compramos Compass en marzo a precios no vistos desde el año 2015, para que se hagan una idea. Y tengan en cuenta que Compass, una compañía que capitaliza unos 20.000 millones, una compañía muy grande, vale más hoy, no menos, que en 2015. Pasemos ahora a coberturas. El tema de las coberturas, ya les dije que lo explicaría un poco más en detalle, pues digamos, es una parte de nuestra estrategia que nos ha aportado bastante, aunque es algo más complejo. Voy a intentar explicar su efecto sobre la cartera con la ayuda de los siguientes gráficos. Pero antes, yo creo que nos ayudará a plantear las coberturas en términos de algo que todos conocemos, como un seguro. Imagínense un seguro del hogar. Pagarán una prima anual de unos 1.000 euros para asegurar algo que vale unos 300.000, como puede ser una casa, por ejemplo. No es lo mismo asegurar de incendios que de terremotos. Si queremos asegurar nuestra casa frente a terremotos y vivimos en una zona donde históricamente la actividad sísmica es cero patatero, pues igual la Mafre o la Catalana Occidente nos cobran 50 euros al año en vez de 1.000, porque perciben que es dinero gratis, porque ese riesgo no existe. Pero ahora imagínense que nosotros somos geólogos y que hemos detectado que después de cierto movimiento en las placas tectónicas, la probabilidad de que haya un terremoto ha aumentado. No lo sabemos con certeza, pero si nos equivocamos, solo nos habrá costado 50 euros. Ahora, si estamos en lo correcto y nuestra casa se cae, cobraremos el 100% de la indemnización o los 300.000 euros. Pues bien, imagínense que aseguramos nuestra casa con 10 aseguradoras, con Mafre, con Catalana, con Allianz, etc. 50 euros que nos cobran por 10 pólizas es un coste de 500 euros si nos equivocamos. Pero si estamos en lo cierto, cobraríamos 300.000 por pólizas. Como tenemos 10 pólizas, pues son 3 millones de euros.
Bueno, pues nosotros obviamente no somos geólogos, no va a ser una analogía. Lo que sí somos es expertos en valoración y en análisis fundamental. Lo que veíamos nosotros eran negocios con unas valoraciones muy elevadas y unas perspectivas pésimas. Lo que hicimos, por lo tanto, fue contratar seguros sobre esas compañías. Es lo que se llama opciones en el mundo financiero. Pues bien, previo a la caída, lo que teníamos era una cartera cuyo 100% estaba compuesto, pues como lo ven ahí, por liquidez en gris, acciones en azul clarito y coberturas en azul oscuro. En la caída, lo que vemos es que nuestra cartera nuestra cartera de acciones disminuye un 32%. Es decir, la porción azul clarita es un 32% inferior a la que teníamos previo a la caída. Las coberturas se revalorizan muchísimo porque se da ese evento que nadie más esperaba, menos nosotros, y luego la liquidez, pues obviamente se mantiene constante. En el global, vemos que esa caída, si sumamos las tres porciones, nos daría un quesito que es un 11% inferior al previo a la caída. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Lo que les decía, aprovechamos esa rotación, rotamos entre acciones que han caído más y las que menos han caído. Aprovechamos también el nivel de liquidez alto que tenemos y aprovechamos esa revalorización tan grande de las coberturas para comprar negocios que ya teníamos en cartera que han caído más y por lo tanto consideramos que ofrecen una oportunidad magnífica, o negocios nuevos que llevamos años y años sin ver a los precios actuales. Entonces, desde este punto de partida, lo que veremos es que en la recuperación, esas acciones, ese azul clarito, subirá un 47% solamente para recuperar, y lo que dará es pues un quesito que es en torno a un 30% más grande que lo que era previo a la caída. Y ojo, porque esto solo es para recuperar los niveles previos a la caída. Pero piensen que entonces, en enero, nuestra cartera también estaba barata. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que hay mucha más rentabilidad más allá de ese 30%. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras ventajas o las ventajas de nuestra estrategia? Bueno, pues como les decía, conservador no implica querer perder menos, sino ganar más de una forma determinada. Es lo que hemos visto durante esta presentación. Y es que hemos aguantado más en la caída. Por lo tanto, necesitamos menos para recuperar. Ese 12% que les decía para recuperar. Y además, no hace falta comprar empresas de baja calidad para que sean más arriesgadas para recuperar, sino que podemos hacerlo comprando negocios excepcionalmente buenos. Luego hemos visto, caso de Elis, que les ponía cómo arriesgamos poco capital con un potencial de beneficio muy alto. Y por último, ven cómo nuestra cartera se ve reforzada por estos entornos. ¿Por qué? Porque mantenemos la flexibilidad de la estrategia totalmente bajo nuestro control. Eso nos permite incrementar riesgo cuando lo consideramos y disminuirlo cuando consideramos que no está bien pagado.